Tardes, América. Buenas noches, España. Hay público de los dos continentes, creo. Les habla Carlos Barrera, el director académico del Máster en Comunicación Política y Corporativa. En esta nueva edición de los foros MCPC, son las siglas de nuestro máster, hace apenas 3 semanas tuvimos un primer foro sobre un tema también de candente actualidad, como son los temas de geopolítica, diplomacia y comunicación en la guerra de las vacunas. Ahora también queríamos prestar una atención debido a la reciente celebración de varios eventos electorales en países de América Latina, muy enfocado precisamente hacia esta región del mundo, tanto recientes como algunos que han transcurrido hace algunos años, para hablar de un tema que nos es muy familiar, como es la importancia de los relatos, de las narrativas en las campañas electorales y también incluso en las campañas de gobierno después de las elecciones. Para ello contamos con unos ponentes que, todo hay que decirlo, no hemos querido irlos a buscar muy lejos, porque los tenemos, por decirlo así, en nuestra propia casa. Los 5 ponentes son todos ellos antiguos alumnos, alumni del MCPC, y reúnen además unas cualidades para poder exponernos estos temas realmente buenas. Se trata de, como bien sabéis, de Constanza Paredes, comunicadora política en instituciones gubernamentales de Perú. Buenas tardes, Constanza. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Andrés Obando, director de Comcolpor, Consultores de Comunicación en Ecuador. Andrés, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los compañeros y a quienes nos acompañan. Desde Argentina tenemos a Romina Tricarico, consultora en Comunicación y Estrategia en Ideograma. Hola, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están siguiendo. También desde Bolivia, Luis Alberto Amurrio. Luis Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Un gusto saludarte. Y también al más veterano miembro de la comunidad alumni en México, Ricardo Robles, fundador y director de Estrategos. Ricardo, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes desde México. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Y también, y por eso ahora mismo voy a ceder la palabra prácticamente, a nuestro moderador, moderador de gran altura, y que tampoco, es decir, hemos tenido que ir muy lejos para encontrarlo porque es un gran amigo nuestro y colaborador y profesor de nuestro máster en la George Washington University, nuestra universidad colaboradora en el programa, en el máster, desde que empezamos en el año 2004, el profesor Luis Raúl Matos, director del Global Center for Political Management. Luis Raúl, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Sí. Pues como se dice aquí en el argot taurino, te cedo los trastos para que actúes como moderador con toda la experiencia que tienes en estos avatares de las políticas de los países de América Latina, para que con nuestros 5 ponentes pueda comenzar esta interesante sesión y este debate. A todos aquellos que quieran hacer preguntas después de las intervenciones de los 5, pueden hacerlas a través del chat. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Me siento muy distinguido el que ustedes me hayan escogido para moderar este panel tan interesante y sobre todo en el momento en el cual se está haciendo. Y por otro lado, que me facilitan este reencuentro con rostros conocidos y decirles a todos que aquí en su segunda casa en la George Washington los echamos de menos. Así que en la primera oportunidad que se abra la universidad, nos gustaría verlos por aquí. Los temas, las reglas del juego ya las conocen, por eso no voy a hacerles perder tiempo con eso. Los temas son sumamente interesantes. Se trata de 5 países en los cuales se han dado elecciones
con distintas características y sin embargo todos con un denominador común. Elecciones después de una pandemia de una gravedad profunda que ha distraído, y aquí pues es donde entra fuerte este tema de la comunicación política y de la narrativa, que ha puesto a la gente a darle más prioridad a sobrevivir que a la política o a cualquier otra actividad. Entonces, parte de lo que queremos oír de los que ustedes observaron con sus lentes que son muy especiales, que son lentes de especialistas, ¿qué vieron ustedes allí en esas campañas electorales que lograron los ganadores y también los que abrieron camino nuevo, como en el caso de Ecuador, donde surgió una persona totalmente desconocida y logró un alto nivel de votación para el nivel en el cual se encontraba? Por cierto, su asesor es un profesor también de ustedes, Ricardo Castillo, fue uno de los que estuvo allí en el equipo de campaña. Entonces, lo que queremos destacar y que ustedes destaquen en sus intervenciones es cómo fue ese enganche, o sea, cómo se logra con la comunicación política cuando la escucha de la gente está puesta en algo tan delicado como es la propia sobrevivencia. Logra la comunicación política ese propósito fundamental, que es el de colocar en la mente de esa persona el pensamiento de un político que aspira a ser gobernante, que es uno de los objetivos fundamentales de la comunicación política. Y que a diferencia del marketing político, y quiero enfatizar esto muy bien, no está vendiendo un producto, sino que está vendiendo, yo uso la expresión, una especie de pócima, una mezcla rara, porque eso es lo que son los candidatos. Y si vemos cada país, si ustedes vieron y observaron que se trataban de personalidades que van desde un empresario millonario hasta personas vinculadas a las distintas etnias. O sea, un verdadero abanico de lo que se presentó. ¿Cómo se logró eso? El otro aspecto que creo importante, conjuntamente con el de cuál fue esa narrativa que provocó el enganche, es el de saber, por la maestría que ustedes cursaron y que es de nuestro interés también, qué herramientas utilizaron. Sé, por ejemplo, que en el caso de Argentina, porque trabajo mucho con quien le manejó a Macri toda la parte de las fuerzas aéreas, como la llamaba Napolitan, que son las redes digitales, Federico Morales jugó un papel muy importante, pero algo, yo he hablado con él, algo pasó allí que él no logró que Macri, que ganó con tantas expectativas y tantas esperanzas, no pudiera repetir como ganador. ¿Qué pasó allí? ¿Qué papel jugaron las conversaciones digitales? ¿Qué pasó con el contacto de base? ¿Qué hizo el adversario en ese sentido? Es interesante también que toquemos el tema de las herramientas utilizadas, además de las comunicaciones digitales, hasta dónde hubo microtargeting, quién aplicó segmentación, cómo lo hizo, cuán eficaz fue la segmentación que pudo realizar, cómo logró el candidato de Bolivia sobrepasar al equipo de gobierno y hasta dónde contribuyó no solo la división de la oposición, sino también la propia estrategia comunicacional para que él lograra posicionarse como un candidato ganador. ¿Qué pasó en Ecuador? Nos interesa saber cómo en Ecuador ocurrió este fenómeno que es interesante desde el punto de vista de nuestra profesión. Lasso no lograba crecer, cambia a su equipo de consultoría y él mismo le da las gracias a otro profesor de nuestra maestría, a Jaime Durán y a Santiago Nieto, les da las gracias por la forma como rediseñaron la estrategia. Sería interesante ver, hemos leído a Durán, pero sería interesante escuchar de ustedes cómo fue ese rediseño de la estrategia comunicacional. ¿Cuáles fueron los elementos claves? Porque eso puede ser muy útil para que aprendamos de esa estrategia. Luego tenemos el caso de México, unas elecciones y Perú, unas elecciones que ocurrieron hace ya cierto tiempo, pero sin embargo el presidente, y aquí toco lo que también Carlos mencionó, la comunicación desde el gobierno, o sea, cómo se mantiene en ese nivel a pesar de las fuertes críticas que le hicieron por el manejo de la pandemia, y sin embargo todavía se mantiene
en las encuestas más recientes que he leído en un alto nivel. ¿Qué está comunicando? Porque de verdad tampoco podemos decir que hay una obra física, que antes se decía que las obras de infraestructura era lo que mantenía el vínculo. Pareciera que ese no es el caso de México y que algo hay allí en la comunicación que mantiene todavía la motivación y el enganche. Por último, hay mucho que aprender de Perú. O sea, allí tenemos una situación verdaderamente sorprendente, porque allí sí parece que no solo la pandemia, sino el propio comportamiento del liderazgo político llevó a una situación que se tiene que ver casi como un rechazo, y están de 19 candidatos, ustedes lo aclararán, que había al comienzo, quedaron 2, que todavía pues no se define muy bien entre ellos, pero que no están calificados dentro de los estudios que se han hecho como los 2 mejores candidatos. ¿Cómo es eso? Que se llega a una situación en la cual la escogencia no está entre los mejores, sino que está entre los 2 que no tenían todas las credenciales a la mano, e inclusive algunos con credenciales negativas. ¿Qué pasó allí? Allí la comunicación política, la definición de imagen, el manejo de identidad tienen que haber jugado un papel muy importante. Bueno, no les quito más tiempo. Estos son los desafíos que ustedes tienen para darnos en los 5 minutos que creo que le corresponde a cada uno. Puede empezar por el orden que llevamos. Constanza, por favor, primero. Bien, genial. Bueno, voy a tratar de ser sumamente concreta porque también es un reto hablar de Perú, de este escenario político en 5 minutos, pero yo creo que el primer punto por el cual tenemos que empezar para hablar de las principales claves, estos triunfos electorales, es comprender el electorado peruano, ¿no? Es altamente impredecible de manera consistente en las urnas. Es además un momento electoral que se ha caracterizado básicamente por la atomización de la derecha. El país está acostumbrado a un fraccionamiento de la izquierda, pero no de la derecha. Efectivamente, como lo decía Luis, hemos tenido 18 partidos, 18, que barrían del espectro derecha-izquierda de extremo a extremo, ¿no? En donde la mayoría sirve como un vientre de alquiler para los candidatos que buscan llegar al sillón presidencial. Y esto es clave porque es una muestra de la débil institucionalidad de los partidos políticos en el Perú, a diferencia de otros países. Para mí en particular, en la lectura de estos escenarios, efectivamente hay 3 hitos que son sumamente claves y que voy a ser bastante consistente en el desarrollo. Primero, coyuntura COVID, ya lo hemos mencionado, ¿no? Nos da igual a todos los países, nos golpea igual, en un contexto de vacancia que deviene en una crisis institucional, reputacional y de legitimidad a partir de noviembre 2020, ¿no? Y la actual configuración del balotaje político, ¿no? Entonces, estos 3 hitos se articulan a lo largo de la narrativa política que tiene el Perú y que está efectivamente vivenciada. A raíz también de los últimos 5 años, como ciudadanos, hemos aprendido sobre la importancia del poder legislativo, ¿no? ¿Cómo está conformado este actual Congreso que hemos decidido en abril, ¿no? Su conformación, fueron presidenciales y congresales las elecciones, 10 bancadas, 130 congresistas que representan a un total de 32,5 millones de peruanos y que en números fríos subrepresenta al país. Adicionalmente que en su configuración es unicameral, ¿no? ¿Por qué hablo de esta subrepresentación? Solamente en contraste con España, tenemos 350 diputados, 265 senadores que representan aproximadamente 47 millones de ciudadanos. Solamente esos números ya nos generan una brecha en el tema de representación. Pero quiero pasar también al relato político, ¿no? Y para mí es sumamente importante en el ejercicio de la lectura poder leer la política en el Perú desde la lógica de Carl Smith, enemigo-amigo, ¿no? El relato de la campaña se define en torno a la negación del otro, ¿no? Porque el otro es efectivamente el enemigo. Aunque en Perú el voto es obligatorio, ¿no? Esto es una cuestión muy particular, ¿no? No hay una fidelización con vencimiento, por más de que como ya lo dije, sea una obligación.
hay una existencia política definitivamente para negarle el poder al otro. Y esto es consistente a lo largo de las campañas, ¿no? En cuanto a arquetipos, uno esperaría, inclusive por este primer hito del que hablaba hace un rato de la coyuntura COVID, ver en el relato político el arquetipo salubrista, ¿no? Aquel que efectivamente orquesta la campaña en torno al cuidado de la salud de aquellos votantes o posibles simpatizantes. Al inicio de la campaña teníamos unos arquetipos salubristas. Actualmente en esta segunda vuelta eso no existe, ¿no? Entonces no ha sido sostenido a pesar de que el COVID sigue siendo una realidad muy dura en el país, ¿no? Y esto nos lleva en un relato político, llegamos a los 200 años de existencia independiente, del bicentenario de nuestro país, es un punto culmen sumamente importante, sin escucharnos, sin vernos, pero sobre todo sin ser tolerantes con las opiniones distintas a las nuestras. En la parte discursiva, la polarización de los discursos en ambos extremos hace que efectivamente tengamos muchos exabruptos, muchas correcciones en las idas y en las marchas. Hablé hace un ratito en el tercer hito sobre la configuración actual del balotaje electoral. Producto de esta crisis sanitaria por el COVID-19 que ha desnudado las carencias en el sistema de salud de nuestro país, que no solamente pertenecen a un único gobierno, sino que es a lo largo de varios, ¿no? Y de la crisis política que vivió el país en noviembre. En 2 semanas aproximadamente tuvimos 3 presidentes, ¿no? Nos lleva a efectivamente una elección atípica, ¿no? Donde los votos se encuentran atomizados. Por ejemplo, ¿sí? Ya en resultados netos de esta primera vuelta electoral, vamos a entrar a una segunda ahora en junio, y aquí ya es donde se decide nuestro presidente. En la primera agrupación que pasa a la segunda vuelta obtiene aproximadamente 2.700.000 votos. Y la segunda agrupación política que pasa el balotaje obtuvo 1.930.000 votos. ¿Se acuerdan que hablé de 25 millones de electores? ¿No? Sin embargo, en medio de estas dos opciones, que han pasado una segunda vuelta, que tienen un representante y un candidato, se encuentra el voto blanco, ¿no? Personas que ejercen su derecho para votar, pero que no eligen a nadie. Y este voto en particular obtuvo 2.190.000, ¿no? Una expresión inequívoca que dice que más de uno no le convencía la oferta electoral, 18 candidatos, ¿no? Si el voto blanco fuera un candidato, hoy estaría en la segunda vuelta, ¿no? Y ya para culminar en torno a las elecciones profesionales, ¿no? De comunicación política y electoral, yo creo que tiene que ver con el ejercicio del comunicador político, ¿no? Con la especialización del comunicador político. Un voto obligatorio, como en el caso de Perú, no garantiza una fidelidad al partido ni la propuesta de gerenciar la política, que es el siguiente paso, ¿no? Y inclusive ya los equipos deberían estar pensando en ese siguiente paso, porque estamos hablando de ejercicios de relato muy polares. Si alguien me dijera a mí, Constanza, ¿tú cuál crees que ha sido la estrategia de estos dos equipos que han pasado a una segunda vuelta? Yo diría fielmente reforzar sus bases para garantizar el pase a la segunda vuelta. Y esto es sumamente importante, muy inteligente también, ¿no? Y esto también, digamos, matiza el discurso que encontramos alrededor, ¿no? Pero siempre hay que ser muy conscientes desde el equipo técnico que se encuentra acompañando de que efectivamente ese voto no va a fidelizar ni el partido ni la propuesta política. Como un segundo punto de lección aprendida, quien termina participando de esta fiesta electoral, lo hace sobre la base de negación del otro. De estos 25 millones que el sector A y B, es decir, quienes tienen mayor ingreso económico, hayan decidido no participar, nos dice algo, ¿no? Y efectivamente hay que tener esa sensibilidad para leerlo, ¿no? Hay una fuerte presencia, indudablemente, de una agenda partidista, de una agenda privada, pero falta más el ejercicio de escuchar una agenda ciudadana, que es lo que viene a continuación, determinado este periodo electoral, ¿no?
particularmente en Lima, que concentra unos 10 millones de habitantes aproximadamente, hemos vivido en una burbuja de filtro, ¿no? Tanto en redes sociales como también a un nivel mediático. El promedio de limeños ha estado consumiendo o concentrando información que se repetían en los medios, denominado como el limeñocentrismo de los medios, ¿no? Que es información que se producía exclusivamente en Lima, recogiendo visos de regiones, pero no realmente alimentando la profundidad. Son las regiones quienes deciden básicamente los procesos electorales. Y eso es algo que hay que tener en claro y sumamente de uso en cuando nosotros, sobre todo, generamos una estrategia de comunicación electoral en este caso. Constanza, hace un rato, sí. Sí, estamos con el tiempo ya, límite. Perfecto, perfecto. Solamente para cerrar, hablaba usted de las campañas tanto de aire y de tierra, ¿no? Las dos se han dado en el país, las dos siguen vigentes en el país también. Eso es. Muchas gracias. Ok. Andrés creo que es el segundo, Carlos. Andrés. Gracias, Constanza. Muchas gracias. Si me escuchan, si me escuchan, ¿estoy bien ahí? Gracias, Sí. profesor Matos, Carlos. Cuando veas que levante la mano es porque ya el tiempo está finito, cercano a finito. Pendiente. Perfecto. Bueno, siempre es un gusto primero volver a casa y mucho más a esta casa mundial que es el MCPC, que nos cambia la vida siempre a todos los que hemos pasado por ahí. Teniendo en cuenta el enfoque que ha dado el profesor Matos del encuentro, el caso de Ecuador es muy curioso por el mismo hecho de que lo mencionó del cambio que se dio de primera a segunda vuelta. En la primera vuelta, el presidente electo ya, Guillermo Lasso, tuvo una diferencia con el primero en ese caso, que era Andrés Arauz, el representante de la izquierda, de 13 puntos. En la segunda vuelta dio totalmente la vuelta a los resultados y ganó 30 puntos. Es decir, pasó de estar 12 puntos abajo a ganar 30 puntos y hacerse con la presidencia. Entonces es un ejemplo muy curioso. Como decía un gran líder que lo conocí hace algunos años, la política podrá ser cualquier cosa menos aburrida. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero presentarles algo diferente, ya que desde la consultora Compol Corp, nosotros justamente elaboramos 2 papers por motivo de la primera y de la segunda vuelta, en la que nos enfocamos específicamente en analizar el storytelling de los 16 candidatos en la primera vuelta y después de los 2 candidatos en la segunda vuelta. En esto nos parecemos mucho con Perú, como decía Constanza. Nosotros también tuvimos bastantes candidatos en la primera vuelta, en este caso 16 por ahí cerquita. Pero en general lo que nosotros hicimos es analizar los 2 debates que se dieron en la primera y la segunda vuelta, los debates obligatorios, porque ese era el espacio preciso para que los candidatos presenten sus personalidades y propuestas a través de sus relatos, porque los 2 debates fueron transmitidos a nivel nacional, cadena nacional de radio y televisión, es decir, que lo vio casi todo el Ecuador. Por eso nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces, lo que primero tenemos que mencionar es que la campaña, como ya lo habían dicho, se dio en condiciones únicas, poco convencionales, que exigían un giro innovador en la forma de hacer comunicación política, y en el caso de Ecuador eso pasó. En primera vuelta, a los 16 candidatos reconocimos storytellings, o sea, reconocimos que tenían storytellings, algunos más sofisticados que otros, pero todos al menos lo intentaron, trataron de contar algo. Antes de enfocarnos en Andrés Arauz y en Guillermo Lasso, cabe hacer la mención particular a Javier Herbas, como lo estaba mencionando el profesor Matos, porque fue un caso muy curioso por su campaña en redes sociales. ¿Y por qué lo debemos mencionar? Primero porque su equipo respondió a la oportunidad de innovación. Se presentaron en estas circunstancias y trataron de hacer algo diferente dentro de las restricciones propias de la pandemia. Era casi imposible hacer una campaña tradicional, como todos ya lo sabemos, y esto dio un gran pie para que se den cosas diferentes. Y también lo segundo, por qué quiero mencionar a Javier Herbas, es porque su estilo fue imitado en la segunda vuelta por Guillermo Lasso. Y de hecho fue porque el equipo de Javier Herbas acompañó en la segunda vuelta a Guillermo Lasso. Entonces por eso cambió un poco todo esto. Javier Herbas, por ejemplo, presentó un relato de panadero que llegó a ser industrial o empresario, es decir, vino de poco para ser a más.
En su personalidad se le asoció con lo diferente o lo distinto, anti-establishment ecuatoriano. De ahí que su eslogan pegó tanto, que era "Somos gente nueva, atrévete". En el análisis del storytelling, nosotros, por ejemplo, nos arriesgamos y le comparamos con Aquiles, porque era un semidios, no Dios, un semidios de cuna de oro que se transforma en un guerrero para defender a su pueblo. Entonces ahí hicimos esa comparación. Después de todo esto, ellos lograron plasmar su estrategia en redes sociales y la personalidad de un ecuatoriano común que salió adelante y ahora quiere hacer algo por su país, llegó a llegar a la gente. Todo esto fue enmarcado en el humor, porque su red más importante fue TikTok, para acercarse a millennials y centennials, que a lo largo lo llegó, porque como dijo el profesor Matos, sacó un muy respetable 16% en su primera participación política. Entonces, ahora sí es que nos enfocamos específicamente en Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Andrés Arauz manejó un relato de recuperar el futuro, es decir, se basó mucho en la campaña del expresidente Rafael Correa, en la primera vuelta, y en la segunda ya cambió. Esto no dio mucha coherencia, porque se notaba cómo incomodaba eso al electorado e iban actuando a la medida que iban avanzando las cosas, pero no se veía muy natural. El perfil narrativo que nosotros le vimos a él era un poco de Frankenstein, lo dijimos, porque trataba de aparecer como un líder, pero a la vez bajo la sombra de alguien. Entonces era muy complicado cómo él se presentaba. Y lo podemos resumir como que él fue el joven que nunca conectó con los jóvenes. Y como nosotros decimos esto de los jóvenes, porque los jóvenes, o sea, esto de conectar con los jóvenes, porque conectar con la gente, con el electorado, esto que tanto hemos escuchado, es precisamente el sentir que ese político habla por mí o está diciendo lo que yo quiero decir, y por eso le doy mi voto, para que él vaya al espacio donde yo le digo que vaya, para que hable lo que yo quiero que hable. Entonces, eso no logró hacer nunca Andrés Arauz, mientras que Guillermo Lasso sí lo hizo. Es un estudio total la campaña de segunda vuelta de Guillermo Lasso, porque cambió totalmente. Parte de su cerebro de campaña fue el profesor Jaime Durán Barba de la George Washington University, y él, para hacerle más cortito el resumen, para luego seguir conversando porque ya se me acaba el tiempo, él dijo que la estrategia de Guillermo Lasso era presentarlo como era, porque en la primera vuelta se presentó como una persona muy seria, de terno, como un banquero, que lo es ese frame que nunca has podido salir ya después de varias décadas, pero él se presentaba así, igual que en las anteriores 12 campañas que perdió. En cambio, en la tercera, ellos habían tenido una reunión en su casa y le preguntaron, ¿por qué no te vistes así o por qué no eres así afuera? Caerías mejor a la gente, conectarías más con la gente, porque este es el verdadero Guillermo. Entonces Guillermo Lasso decidió hacerle caso a Jaime Durán Barba y presentarse como una persona totalmente diferente. Fue muy abrupto el cambio, a pesar de que logró abarrotar esos votos de millennials y centennials de la primera vuelta que se fueron para un candidato externo el que quedó de tercero, que era ambientalista. Logró consolidar esa votación, pero el cambio muy abrupto de los perfiles va a dar mucho de qué hablar y no va a hacer mucho sentido en su gobierno, como ya se está viendo actualmente. Eso por ahora, espero seguir comentando porque esto es amplio, muy amplio. Gracias, profesor Matos. Gracias Andrés. Creo que tenemos ahora a Romina. Perfecto. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar hoy conversando en este nuevo foro que organizó el MCPC. Este año tenemos elecciones legislativas en Argentina, las cuales van a funcionar como una gran encuesta, como un termómetro social sobre la gestión económica y sanitaria del gobierno actual. Pero para poder entender cómo nos preparamos para esta nueva elección, me gustaría comentar brevemente lo que sucedió en el año 2019. Argentina llega a las elecciones del 2019 sumida en una profunda crisis económica, financiera y social. En ese momento Mauricio Macri, que era el líder de la coalición política de centro-derecha, Cambiemos, gobernaba el país y decide presentarse nuevamente para su reelección. Desde la oposición nace el Frente de Todos, que es una coalición electoral de centro-izquierda que surge principalmente de la unión del Partido Justicialista, que representa el peronismo, del kirchnerismo y del Frente Renovador liderado por Sergio Massa. Esta coalición presenta la fórmula de Alberto Fernández, acompañado por la figura de Cristina Fernández de Kirchner como su vicepresidenta, y ganan las elecciones con el 48% de los votos. Un dato curioso que me gustaría que anoten es que ambas candidaturas se comunicaron por Twitter. Por lo tanto, podemos ver cómo el surgimiento de nuevas plataformas empiezan a tomar partida en la comunicación online.
Argentina es un país que es altamente polarizado, pero no solo en el eje ideológico de derechas e izquierdas, sino también en un eje sociológico, es decir, las diferencias que surgen entre los distintos sectores socioeconómicos. Por lo tanto, la grieta, conocida comúnmente acá, es uno de los sectores principales en tiempos electorales. Entonces, en un momento de crisis económica y social, como lo había en el 2019, desde la oposición, apelar a la unidad fue la principal estrategia electoral como herramienta para poner fin al mandato de Macri y evitar su reelección. Eso lo podemos ejemplificar en las palabras de Alberto Fernández cuando se comunica desde el búnker y dice: sepan que la victoria no es solo nuestra, sino de todos, porque el Frente de Todos nació para incluir a todos los argentinos. Por el otro lado, el macrismo, convencido del modelo del país que estaban construyendo, apeló a la analogía del camino, reivindicando que la vía que ellos venían construyendo era la correcta, y se pueden notar en frases como: este es el camino para derrotar la inflación, estamos en el camino que nos va a llevar al futuro que todos nos merecemos. En las elecciones del 2019, la mayoría de los sondeos previo a las elecciones generales daban a las dos fórmulas bastante con cierta paridad. Algunas quizás lo ponían a Macri por sobre Alberto Fernández. Sin embargo, el resultado final de las elecciones fue de una diferencia de casi 16 puntos de Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri. Entonces, una de las lecciones de la pasada elección es la importancia de entender las nuevas demoscopias. Porque, por ejemplo, las búsquedas de Google, el 11 de agosto, que fue el día de las PASO, las búsquedas de Alberto Fernández superaron a las de Mauricio Macri. Entonces, entender e incorporar las herramientas de Google nos dan pistas sobre los intereses y los consumos de los ciudadanos, que a veces los sondeos tienen un techo y no los pueden obtener. Para finalizar, me gustaría que me acompañen a hacer un pequeño ejercicio. Es una reflexión sobre cuál es la pregunta de la elección. Este es un concepto que yo aprendí trabajando al lado de Antonio Gutiérrez Rubí, y que se refiere a que todas las elecciones encierran una pregunta central. Hay una pregunta que domina la conversación y en torno a eso se desarrolla. Por lo tanto, la candidatura que sepa responder de la mejor manera y de una manera más convincente a la sociedad será probablemente la ganadora. Entonces, por ejemplo, la pregunta de las elecciones del 2019 fue acerca de cuál era la coalición de gobierno capaz de sacar al país de la crisis. Pero si hoy reflexionamos sobre cuál es la pregunta de la elección de estas elecciones legislativas, tenemos que tener en cuenta 5 variables principales. Por un lado, el escenario de polarización en Argentina se vuelve a repetir. Tenemos que ver entonces qué rol va a jugar el centro, que es ese grupo de votantes que no se termina ni de identificar ni con el Frente de Todos ni con Juntos por el Cambio. La economía, el dólar y la inflación serán 2 elementos fundamentales que tendremos que tener en cuenta al momento electoral. Tercero, como todos dijeron, la COVID como principal tema electoral. Desde el estallido de la pandemia, acá en Argentina, hemos visto cómo se empiezan a estructurar los relatos en torno al COVID como tema electoral. Por un lado tenemos la oposición, que aboga por la libertad de trabajar, la libertad de movilizarse, la libertad de escolarizarse, en contra de la política de los cuidados y de la gestión de la salud como prioridad, que es lo que está haciendo el gobierno nacional. Esto quizás les suene porque es algo que hemos visto cómo se ha desarrollado y cómo ha funcionado en las últimas elecciones de Madrid, con Díaz Ayuso diciendo que la libertad ha triunfado en Madrid. Cuarta variable es la evaluación que va a hacer la sociedad sobre la campaña de vacunación. Actualmente en Argentina se han aplicado poco más de 10 millones de vacunas. Entonces tendremos que ver en qué estado se llega a septiembre, cuántas vacunas se aplicarán y qué evaluación va a hacer la sociedad. Quinto y último, ¿cómo se hará el consenso para mover el calendario electoral? Ayer por la noche, esto es muy fresquito, se aprobó el proyecto de ley en diputados para postergar las PASO al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre. Entonces, si queremos reflexionar sobre la pregunta de estas elecciones legislativas, tendremos que preguntarnos si primará la libertad o la salud. Gracias. Muchas gracias, Romina. Muy buena presentación. Creo que le toca a Luis, ¿sí? El caso de Bolivia. Adelante, Luis. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Para hablar un poco de Bolivia me gustaría tomar un poco el contexto, sobre todo analizar las elecciones del 2019 en Bolivia, donde se vio que hubo una manipulación dolosa de los datos electorales. Eso originó que un grupo de población
se movilizara en contra de Evo Morales y que buscara su salida. Pero también desde la revista Fisuras hemos visto que hubieron una serie de acontecimientos que de algún modo podrían haber sido vistos como un golpe de Estado, pero que en el fondo no lo son. Por ejemplo, hemos visto las sugerencias de salida, también hemos visto la toma simbólica del Palacio de Gobierno. Esto también provocó que un grupo de afines al movimiento, al socialismo de Evo Morales, saliera en la defensa y por lo tanto se dio una convulsión tanto entre aquellos que estaban a favor del MAS como los que estaban en contra. Ahora, en ese periodo de convulsión y una vez que se dio la salida de Morales, el gobierno de transición recayó en la ex senadora Jeanine Áñez. Ella, sin esperar mucho este cargo, tuvo que aceptar por las premuras del tiempo la colaboración de políticos tradicionales y no tradicionales, así como de asociaciones civiles para sacar adelante ese gobierno. Una vez que llega la pandemia, las elecciones se retrasan y Jeanine Áñez, utiliza una estrategia de comunicación, yo diría un poco similar a otros partidos de oposición, pero también algo diferente, porque ella, en primer lugar, lanza un relato muy contrario a Evo Morales, muy contrario al MAS, además que busca la persecución política durante su gobierno, lo que la hace un poco más difícil de buscar a los votantes indecisos, pero también vemos que llama a la unidad en su agrupación Juntos, llamó a la unidad. Sin embargo, la unidad fue mal entendida porque se entendió que ella buscaba la unidad de aquellos partidos políticos que estaban en contra de Evo Morales. Por lo tanto, Jeanine Áñez no supo tener un apoyo de la población porque también tuvo unos cuantos casos de corrupción durante su gobierno. Ahora, si pasamos al análisis de otros candidatos como, por ejemplo, Fernando Camacho, que fue uno de los principales participantes en la renuncia de Evo Morales, él tuvo una estrategia de comunicación muy regional, centrada en el oriente del país, en Santa Cruz, lo que no le permitió abarcar el conjunto del país. Pero también tuvo una estrategia contra el establishment político, contra los partidos tradicionales y políticos tradicionales, al igual que contra el centralismo político ejercido desde La Paz. Ahora, otro candidato que me gustaría también comentar es Carlos Mesa, uno de los que se llamaría el candidato de oposición por excelencia. Sin embargo, él no supo articular ese proyecto nacional, no supo conectar con los votantes porque también él desarrolló una campaña centrada en ese contra MAS, en ese contra Evo Morales, que no le permitió tener ese apoyo de otras regiones tampoco porque se lo veía muy regionalista, se lo veía poco interesado en la población en conjunto. Pero también hay otro elemento importante, que él desarrolló una campaña casi íntegramente en redes sociales, lo que le dio a él por así decirlo, una posición no tan favorable con el electorado porque él estaba muy distanciado, esa es la palabra, muy distanciado. En definitiva, podemos ver unos grupos de oposición que utilizaron el clivaje más anti-más para captar ese voto útil que al final no se dio. Y estos partidos de oposición tampoco consideraron que había un 19% de votantes indecisos semanas antes de las elecciones. No supieron conectar con ese votante indeciso. Pero el MAS, o sea, el partido de Evo Morales, esta vez a la cabeza de Luis Arce Catacora, actual presidente de gobierno, sí lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pues básicamente fundamentó su campaña electoral en dos ejes. El principal fue conectar con ese grupo de indecisos, hablando del crecimiento económico, de la estabilidad económica. No olvidemos que él es uno de los ministros considerados el artífice del crecimiento económico de Bolivia por 12 años. Entonces, eso supo conectar con el votante indeciso, que en Bolivia es muy elevado debido a que no hay una institucionalidad de los partidos políticos y es muy volátil. Por otro lado, el MAS también supo cohesionar a su base electoral. ¿Cómo hizo esto? Pues hablando del relato del golpe, hablando de la vuelta a la democracia. Estos factores le propiciaron al MAS las herramientas necesarias para conectar con esos votantes importantes. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy buen análisis. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí es un reto hablar en 5 minutos
de dos cosas que en lo personal me apasionan mucho, ¿no? Por una parte de la comunicación política y la comunicación política electoral, y por la otra, pues de México, el caso de México, que es el país que tanto quiero. Yo creo que en 5 minutos tratar de abordar 3 puntos fundamentales y agregar también el cuarto que ya nos pedía el profesor Luis Raúl Matos, sobre el tema también de las herramientas que se han utilizado en estos procesos electorales, ¿no? Y estos puntos son de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, porque México está viviendo hoy un proceso electoral. Estamos a un par de semanas de ir a la elección intermedia que renovará el Congreso de la Unión y que pues es justamente la mitad del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, quien es actualmente el presidente de México. ¿Y dónde venimos? ¿Cómo estuvo dado el proceso en el que participó Andrés Manuel López Obrador? Bueno, claramente hace 3 años, en el 2018, por primera vez en México, yo creo que todos los procesos electorales tienen algo de inédito, ¿no? Y nos enseñan cosas muy distintas. En el caso de México, pues es la primera vez que un presidente llega desde un partido político, o por lo menos previamente en su carrera política desde la izquierda, ¿no? Yo no creo que Andrés Manuel sea un político de izquierda, mucha gente no coincidirá conmigo, pero bueno, es un político que de entrada viene del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó a México durante casi 75 años de manera ininterrumpida. Además de eso, gana la elección aliado con un partido político nuevo de derecha, formado principalmente por evangélicos. México, a diferencia de muchos otros países de América Latina, el tema religioso está muy separado del contexto político. No se junta mucho la parte religiosa. Entonces, para México sí ha sido también inédito la participación muy activa de algunos grupos evangélicos apoyando a este candidato que se supone que viene de la izquierda. Por eso digo que no es tampoco, no podemos decir que sea un candidato, un presidente de la izquierda, ¿no? Pero lo que sí es interesante es cuál fue la narrativa que utilizó, porque además es interesante conocer que Andrés Manuel gana la presidencia arropado por lo que él dice que es un movimiento y no un partido político, y de hecho el nombre del movimiento es movimiento, no es partido político, ¿no? Morena, y lo hace arropado por este movimiento que se gesta 4 años antes de ganar la elección presidencial. Eso es algo completamente, podríamos decir, inesperado en México, ¿no? Los partidos políticos históricos en México pues siempre habían sido el PRI, el PAN y el PRD, y con algunas otras llegadas de algunos otros partidos satélites o de menos relevancia en la coyuntura nacional. Sin embargo, el hecho de que llegara una persona a la presidencia de la República arropado por un partido que se acaba de fundar hace 4 años, pues es realmente interesante, ¿no? Él se presentaba a las elecciones luego de 2 derrotas anteriores, y creo que precisamente es la narrativa la que le ayuda a generar hoy la confianza de los mexicanos y gana la elección presidencial de una manera histórica con 30 millones de votos, llevándose más del 53% de la población que lo apoyó, ¿no? ¿Cómo entonces logró un partido político tener en tan poco tiempo tanto apoyo? Sin duda apoyándose de la narrativa de que representaba lo contrario a lo que significaban los líderes políticos históricos en este país. México y el PRI nos enseñó a que al lado de la política o en el entorno de la política había toda una ceremonia. O sea, los políticos son personas de ritos en México, ¿no? Son muy ceremoniosas, podríamos decir. Y Andrés Manuel no, Andrés Manuel empezó a narrarnos desde la sociedad, desde las clases más populares, con un lenguaje completamente popular, que entienden la gran mayoría de los mexicanos y lo alejan de las clases sociales élite, por así decirlo, o de las clases sociales que generalmente son las que lideran la economía en el país y la política también, ¿no? Entonces, eso le ayudó muchísimo. Y por supuesto también todo un lastre de corrupción y un pésimo manejo de muchos pequeñas crisis que fueron haciéndole una reputación al gobierno anterior de Enrique Peña Nieto de corrupto, ¿no? Y esa mezcla de ser un candidato distinto y atacar la corrupción representada por los 2 partidos políticos que habían gobernado en las décadas recientes a este país, pues fue lo que realmente le logró el respaldo de los mexicanos. En realidad lo que hizo fue tomar el enojo de la gente y convertirla en esperanza para llevarla a las urnas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características
que me parece a mí que son fundamentales para que hoy Andrés Manuel, y contestando una de las preguntas del profesor Luis Raúl Matos, tenga ese apoyo todavía como presidente, porque hoy todavía Andrés Manuel, a pesar de que los políticos en México, con el desgaste de gobierno, se desprestigian de manera muy rápida, Andrés Manuel sigue teniendo un votante muy consolidado que lo respalda. Y la respuesta, la verdad, me parece que está en la estrategia que él ha utilizado, que me parece que ha sido muy inteligente, y fue la misma estrategia que utilizó Donald Trump para ganar por primera vez la candidatura del Partido Republicano. Fue lograr dividir el votante en dos y polarizarlo. Los que me odian y los que me aman. Me aseguro de fidelizar a mi votante, a los que me aman, y me aseguro, por otra parte, de que nadie logre representar, que no haya un líder en la oposición que represente a los que me odian. Así es como se ha mantenido Andrés Manuel López Obrador gobernando de manera eficaz, dándonos ruedas de prensa todos los días, 2 horas en la mañana, porque en sus ruedas de prensa luego es muy interesante cómo nosotros o en la clase política o se le critica mucho por muchas tonterías que aparentemente dice. Dicen, es que el presidente es tan tonto que ni siquiera sabe comunicar esto bien. No, pues sabe comunicar muy bien, porque le está hablando a la otra mitad del electorado, no a ti. Y esa mitad del electorado está escuchando todos los días lo que necesita estar escuchando por parte del presidente. Y bueno, ¿cuál es el reto de la oposición? Ya para cerrar mi participación, que se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el reto de la oposición? Lograr consolidar una alternativa distinta desde la oposición que los aleje del tema de la corrupción, porque hoy los dos partidos políticos antagónicos al presidente están aliados para lograr derrotarlo, porque no han logrado conformar liderazgos que realmente pongan la posibilidad de que ganen la elección. ¿Qué herramientas? En el tema de las herramientas, a mí me parece que es muy interesante cómo, por supuesto, las redes sociales, ya lo han dicho todos aquí, han sido fundamentales. En unos países el TikTok, el Twitter, etcétera, es interesante. A mí me parece que también yo agregaría algo que creo que nos ha comentado y que vale mucho la pena, es el tema de la inteligencia artificial. Precisamente para dar con estos temas de la microsegmentación que comentaba el profesor Luis Raúl Matos. Yo creo que cada vez la inteligencia artificial y la tecnología nos están acercando a hacer campañas hiperpersonalizadas. Y hoy podemos, nosotros de hecho aquí en el despacho en Estrategos utilizamos una herramienta que nos permite identificar si solo tuviera modelos de rentabilidad electoral que nos dicen, si solo tuviéramos un día de campaña, ¿a qué distrito y qué sección electoral deberíamos de ir? Porque nos va a costar menos conseguir más votos. Y creo que entonces la hipersegmentación de la mano de la tecnología y de la inteligencia artificial es el futuro que viene, no nada más en México, sino pues obviamente en el mundo. Y el gran reto es en medio del COVID, el poder hacer campañas de contacto social, ¿no? Ese es un gran reto, creo que nos estamos enfrentando también todos, ¿no? Cómo utilizar la tecnología para vencer a esa distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente y muy bueno que hayas incorporado el tema de la inteligencia artificial, lo cual también nos pone en la frontera del futuro. Así que muy bueno que lo hayas traído a colación. Creo que ahora toca la sesión de preguntas. Carlos. Sí, aquí tengo ya 2 preguntas y pues, por orden las voy leyendo. Una nos llega desde Colombia, María Fernanda Pacheco. Evidentemente es un país que no hemos tratado aquí específicamente, podríamos haberlo hecho también, pero desde el conocimiento de la comunicación política por parte de todos, quizás no todos, pero alguien puede responder, ¿no? Dice, desde su lectura política, ¿cómo ven el escenario electoral colombiano, teniendo en cuenta que el país ha sido dirigido durante décadas por la derecha y ahora estamos ante una situación de descontento social representada a través de más de 20 días de protestas y de orden público compleja? ¿Un candidato de la izquierda podría tener posibilidades ante esto? Y de dato, la elección presidencial se celebrará a finales de mayo de 2022, así que todavía hay tiempo. ¿Alguien se atreve a responder a esto? Andrés, parece que sí. Sí, gracias, Carlos. Estuve reflexionando mucho mientras escuchaba a mis compañeros sobre la pregunta que nos hace María Fernanda y creo que voy a tratar de aportar con un criterio desde el Ecuador porque nosotros en octubre de 2019 vivimos algo similar, entonces podríamos hacer algunas similitudes con lo que ha pasado en Colombia y lo que está pasando en Colombia y lo que pasó en el Ecuador. Nosotros tuvimos un
se lo podría llamar un pretexto que hizo estallar las calles, que fue un decreto que modificaba los precios de los combustibles. Teniendo en cuenta que el gobierno del ya saliente, a poquísimos días de terminar el gobierno del presidente Lenín Moreno, ya venía con varios golpes y tenía muchos golpes políticos. Lo que pasó en octubre fue como la cereza del pastel para una oposición que estaba muy consolidada y que podía capitalizar un descontento social, porque en la pregunta nos estamos enfocando en el descontento social. Y voy a tratar de hacer el comentario con lo que pasó después en las elecciones de aquí del Ecuador para ver si es que podemos tener un poco de luces. No digo que es lo que vaya a pasar en Colombia, solo que digo que es algo que es un escenario que pasó y que podría dar un poco de norte. En Colombia están ya cerca de 20 días las protestas, aquí duraron alrededor de 11 y se terminaron a rajatabla cuando el presidente Lenín Moreno decidió de quitar el decreto y decir, hagamos como si nunca pasó. Pero lo que nos dimos cuenta nosotros era que mucha gente que al parecer estaba, entre comillas, callada durante los años de gobierno, salió a defender un descontento en sí. Si ponemos a compararnos un poco con lo que pasa en Colombia ahora mismo, el presidente Duque parece que, entre comillas, también aprendió de lo que le pasó a Lenín Moreno, porque él trató de quitar el meollo del asunto que estaba dando todo el conflicto en Colombia, que era la reforma tributaria, muchísimo más rápido, porque él dijo, yo no voy a esperar que me pase lo que le pasó al presidente Lenín Moreno de protestas así. ¿Qué es lo que sucedió? Ya estaba orgánicamente preparada la protesta en calle y era casi irrelevante si es que lo quitaba rápido o no. En los 11 días que hubo protestas aquí en el Ecuador, ya se posicionó la idea de es por esto. Nosotros estamos peleando para que esto se venga abajo. Lo que pasó aquí es que la gente ya estaba muy enojada en Colombia y al quitarlo muy rápido, la gente seguía todavía con la ira que vemos en las diferentes noticias que nos llegan alrededor del mundo. Y la gente quería seguir protestando por muchas cosas que han venido pasando. Entonces, ellos, a pesar de que consiguieron lo que querían, tienen más cosas que pedir. Entonces, el presidente, al actuar como actuó, no fue muy, podríamos decirlo, muy eficiente para lo que le venía después. Pero es muy legítimo todo lo que está pasando ahí y es un descontento que va a poderse reflejar probablemente en las elecciones. Aquí, ¿qué pasó? Nosotros nos dimos cuenta que el movimiento indígena, que parecía muy debilitado, volvió en octubre de 2019 con muchísima fuerza y ellos fueron el principal actor para que esto pase y se quite. Ese mismo movimiento que llegó muy consolidado para las elecciones de 2021 y por eso se transformó en la segunda fuerza después de la fuerza de la Revolución Ciudadana que representa a todo el ideal del expresidente Rafael Correa. Entonces, lo que pasó en nuestro caso en octubre tuvo que ver muchísimo para lo que pasó en el 2021, que casi inclusive el representante del movimiento indígena pasa a segunda vuelta. Entonces, ese es el ejemplo o lo que yo les puedo contar que pasó aquí. Ahora, como he estado viendo las cosas en Colombia y de ahí de seguro compartirán criterio mis compañeros y aprenderé muchísimo más, es que en Colombia específicamente la figura de Petro se está haciendo muy fuerte y estamos viendo cómo está capitalizando eso a breves momentos de que sean las elecciones, como nos comentaba María Fernanda en mayo del 2022. Entonces, yo puedo decir que influye muchísimo este tipo de protestas en las elecciones directamente, pero hay que ver qué tanto, porque en este caso sirvió, pero porque fue una elección general, fue más beneficiario en la parte legislativa que la parte presidencial, porque al final de cuentas el candidato que representaba a todo este grupo era la cabeza de la protesta, el sector indígena, pero representaba mucho descontento, pero ellos fueron los que capitalizaron al fin y al cabo todo esto que pasó. Y para terminar nada más, ese descontento también nosotros lo vimos expresado en el voto no polarizante. ¿Qué quiere decir el voto no polarizante? Que fue el que decidió. La gente que ya no quería votar por A o B, ya no quería votar por Correa o en contra de Correa. Ese voto fue el que fue a Javier Herbas y un poco a Yacu Pérez, que eran los representantes del indigenado y de la parte como nueva. Entonces, no sé si es que podría llegar a pasar algo así en Colombia y lo dejo en la mesa para conversarlo también.
Bien, como hay también un par de preguntas que me gustaría lanzarlas antes de que se nos haga tarde, se puede retomar también algo de la cuestión anterior, pero para dar un poquito más de juego. Mela Salazar, de Perú, pregunta o comenta: los electores podemos confundirnos entre los relatos controlados por el candidato y su partido y los incontrolados, que salen de quienes lo apoyan, de los trolls, etcétera, que terminan haciendo más ruido y desdibujando la campaña de comunicación. ¿Qué opinan de esto? ¿Algún voluntario para responder a la cuestión? Ricardo, ¿sí? Sí, justo escuchaba la pregunta y me acordaba de lo que Romina nos comentó aquí. Este tema de que las elecciones siempre están dadas para responder una pregunta, ¿no? Yo siempre lo había pensado de una manera de, hay que entender esta elección, porque cada elección se juega algo en concreto, ¿no? Y ese algo en concreto es fundamental el lograr entender al electorado. O sea, porque aquí lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Creo que seguramente a todos nos ha tocado, nosotros lo encontramos todos los días en los procesos electorales, campañas que tienen definido ya hasta el eslogan de la campaña, las piezas de comunicación, las gorras, las camisetas, pero nunca hicieron un estudio de opinión. No tienen encuestas, no tienen focus group, no tienen estudios cualitativos, cuantitativos, nada. Entonces, un elector, un candidato que no escucha al elector, o una campaña, un equipo de campaña, un consultor, un estratega que no ha logrado entender de qué va esta elección, creo que comete muchos errores y es muy factible que no logre el objetivo de la campaña. Y precisamente yo creo que nuestra amiga de Perú, por ahí va la pregunta, o sea, es decir, bueno, ¿cuál es la narrativa entonces que se impone? ¿La que viene desde la campaña o la que viene desde la gente? Pues lo que pasa es que desde la campaña el objetivo es escuchar a la gente para poder construir una narrativa que conecte con la gente, ¿no? O sea, este famoso engagement que dicen los mercadólogos, ¿no? Y creo que eso es muy importante y es uno de los errores que se cometen muy constantemente. Y muy rápido, un apunte que quería yo hacer nada más de Colombia, en la pregunta anterior, un apunte muy concreto. Yo creo que también en Colombia lo que se vive hoy, por ejemplo, la baja de calificación de Standard & Poor's y de varias calificadoras que se acaba de dar apenas hoy para Colombia, por toda la crisis que están viviendo allá, también se explica por los liderazgos, por la la ausencia de liderazgos políticos. O sea, todavía la campaña electoral de Luis David Duque estuvo en función, del presidente Duque, perdón, estuvo en función de del liderazgo que tiene en realidad Álvaro Uribe. O sea, todavía Álvaro Uribe sigue siendo una figura ahí de los uribistas y los antiuribistas. O sea, la elección siempre está dada en favor de a quién se va a apoyar, al candidato de Uribe o al que va en contra de Uribe, ¿no? Entonces, creo que también ahí ha hecho una falta, como en México nos pasa y en muchos países también de América Latina. Justo Andrés ponía el ejemplo también de cómo la figura de Rafael Correa sigue pesando mucho en Ecuador y en Bolivia, la de Evo Morales, etc. O sea, todavía dependemos mucho de estas figuras carismáticas y la falta de renovación de cuadros jóvenes, de líderes que vengan a refrescar el entorno político, creo que le hace mucho daño a la sociedad y termina llevándole a un punto de ebullición como hoy lo que está ocurriendo en el caso colombiano. Romina, ¿querías comentar algo? Sí, gracias, Carlos. Justo lo escuchaba Ricardo, lo que decía, y algo que también rescaté para compartir en la mesa de discusión que sucedió en la campaña en las elecciones del 2019, es la demanda de lo local, que las campañas no sean únicamente nacionales, en líneas generales y desde arriba, desde un búnker, en este caso, por ejemplo, en Capital Federal. O sea, hay una demanda de la gente de cercanía, del contacto, porque una cosa es lo que yo puedo leer en Twitter o en Instagram o en Facebook o ver al candidato en TikTok, pero el poder tenerlo cerca, escucharlo, plantearle mis dudas, eso se vio, por ejemplo, con las giras que hizo Macri del Si se puede por el país, o Sergio Massa que hizo Carpool, o las recorridas que se hicieron en autos de muchos candidatos. O sea, la demanda de lo local, creo que eso también es algo muy importante para tener en cuenta de cara a las próximas elecciones, obviamente teniendo en cuenta el contexto de pandemia, con las restricciones sanitarias que corresponderán, pero sí hay una demanda del electorado de sentir la cercanía y de poder ver y que no sea algo tan verticalista, sino quizás más horizontal, que yo pueda
plantearle y que la persona también me pueda escuchar, el candidato pueda escuchar las demandas sociales reales que están sucediendo. Bien, hay una última pregunta, se os está echando el tiempo y habrá que pensar en acabar. Realmente hay dos, pero las hace la misma persona y una antigua alumna del MCPC, Mabel Díaz, de Colombia. Me inclino por la última porque ha salido también de alguna manera en alguna de las intervenciones anteriores. Dice así: ¿conocen experiencias en América Latina en relación con el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, Big Data, ciencia de datos, para analizar desde la comunicación política lo que interesa e inquieta al electorado y que está expuesto en el entorno digital? En fin, es una cuestión que se lanza y si alguien quiere o el propio moderador, Luis Raúl, también estás invitado a que como buen conocedor de estos temas. Muy brevemente, para no quitarles mucho tiempo, da la casualidad que acabamos de hacer uno de nuestros seminarios y allí invité a 4 participantes y el desafío que les puse en un panel es, ellos son expertos en análisis de redes sociales, lo que yo llamo, lo llamamos todos, escucha inteligente de las conversaciones, y precisamente la pregunta era si se podía extraer de allí elementos como para conocer qué está valorando la gente, cuáles son los sentimientos, etc. Y tengo su PowerPoint, y si la persona que hizo la pregunta le interesa y me escribe, veo que es exalumna, con mucho gusto le mando, porque allí está una mejor respuesta que la que yo pueda darle. Pero en todo caso sí hay nuevas herramientas, inclusive hay un equipo aquí que utiliza inteligencia artificial para un profesor, creo que les ha dado clase a ustedes, Alan Kelly. Él utiliza inteligencia artificial para identificar jugadas, pero también las aplica para identificar cuáles inquietudes se están moviendo en un momento determinado. Pero el PowerPoint es mejor que lo que yo les pueda decir. Muchas gracias, Luis Raúl. ¿Alguna cosa más para despedir, Luis Raúl, por parte tuya, o hacer una recapitulación final de todo lo oído antes de hacer yo la despedida de todos? Bueno, sí, no, yo creo que ha sido, mientras estaba escuchándolos, hasta les voy a pedir que me manden por favor sus correos, porque en nuestro seminario estamos entrando en una fase donde estamos promoviendo que no la den tanto los veteranos, sino los egresados con experiencia. Y aquí pude escuchar que ustedes son excelentes observadores del tema que nos ocupa. Así que por favor mándenme los correos para tenerlos allí como potenciales expositores. Por otro lado, creo que las presentaciones en el breve tiempo que se podía nos han dado casi que la gama, la variedad de lo que está ocurriendo en América Latina, y hay ese fenómeno que es un nuevo electorado. O sea, definitivamente nos estamos enfrentando a un nuevo electorado y no podemos hacerlo ni con las herramientas tradicionales ni con los enfoques en modelos mentales tradicionales. Ese es el electorado que estamos viendo en Colombia, que vimos en Ecuador, que estamos viendo en Perú. Eso es quizás el denominador común más importante, el surgimiento de un nuevo electorado. El surgimiento de ese nuevo electorado implica también el que cambiemos las herramientas. Ya las encuestas son necesarias, pero no suficientes. Es decir, hay que acompañarlas. En esto Gutiérrez Rubí nos da muy claras lecciones. Hay que acompañarlas con nuevas herramientas que nos permitan. ¿Qué es todo esto? Alguien lo dijo, es una conversación, es una gran conversación, es lo que es una campaña electoral. Entonces, que nos enseña a comunicar y a conversar mejor, pero sobre todo a escuchar mejor. Entonces, creo que tocaron ese tema muy bien, creo que introdujeron algunos elementos muy de la parte estructural. Yo creo que ustedes se fueron inclusive un poco más allá. Hay un profesor también de Navarra, se me fue el nombre de la cabeza, filósofo, probablemente rápidamente, creo que vive por allá en Pamplona,
Yo lo leo, pero ahorita se me fue el nombre. En todo caso, él dice que no hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de la política como tal, ¿no? Y creo que ustedes han identificado de que hay una crisis estructural. Las crisis estructurales exigen y demandan nuevas formas de enfrentarla, nuevas formas de manejarla. Yo creo pues que, Carlos, muchas gracias por invitarme, aprendí mucho y muchas gracias a ustedes por haber sido tan generosos y precisos en darnos sus experiencias. Yo quiero dar las gracias a todos, a ti, Luis Raúl, pero también a todos los magníficos ponentes que han hecho un esfuerzo de sumario para poder extraer lo más importante, pero creo que han salido cuestiones muy interesantes para analizar el hoy, el inmediato ayer y también el posible futuro muy cercano de varios procesos legislativos que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y también, junto con este agradecimiento, pues quiero recordar a todos los que han seguido esta sesión de hoy, esta nueva edición de los foros MCPC que estamos lanzando este año, que bueno, el máster nuestro nació en el año 2004 con la colaboración de la George Washington University, por eso muchas veces Luis Raúl se ha referido a los profesores vuestros que nos permiten precisamente esa estancia de un mes en Washington que se realiza desde nuestro programa. Todos aquellos que conozcáis o estéis interesados en el máster, pues ya sabéis dónde nos tenéis, perdón. Y también a quien podéis acudir, entre otros, a muchos antiguos alumnos, como los que hoy, los alumni del MCPC, han estado aquí sentando cátedra, diría, acerca de estos temas tan interesantes de los relatos electorales y postelectorales en América Latina. Muchísimas gracias a todos.